Así que damos gracias a Dios. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar por la palabra, para que Dios sea el que hable. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Mi Dios, te bendecimos. Señor, qué maravilloso es saber que tenemos un Dios que en medio de todas estas circunstancias, Señor, porque a veces las preguntas surgen, Señor, ¿por qué si hay un Dios de amor pasa en este tipo de circunstancias? Señor, sabemos que esto es parte de tu palabra. Dice que la naturaleza misma gime, Señor, por causa del pecado del ser humano. Y esta es manifestación, Señor, del pecado que hay en el mundo completo, Señor. Un mundo que se opone a ti, Señor. Un mundo que trata de sacarte, Señor, de sus vidas. Pero, Padre, te pedimos que tú tengas misericordia del pueblo de Venezuela, Señor. Que tú toques a cada persona y, Señor, que tú lleves consuelo a cada madre, Señor, que ha perdido a sus hijos, Señor. A cada padre que ha perdido a su familia. A cada hijo que ha perdido a sus padres, Señor. Al que ha perdido amigos, Señor, que ha perdido gente que conoce. Lo ponemos en tus manos, mi Padre. Te pedimos ahora que tu palabra haga la obra para la cual tú la has enviado, Señor. Te damos gracias por lo bueno que eres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas maravillosas que hay en la palabra, y Dios dice que la voluntad de Él es que seamos agradecidos, pero a veces como que el día a día se vuelve tan común que como que ya uno no agradece. A veces los esposos se nos olvida de ser agradecidos de todo el trabajo que hacen las esposas, hermano. Ya a veces me ha tocado quedarme en casa, y no es fácil, hermano. No es fácil. Si usted tiene hijos pequeños y como varón le ha tocado quedarse en la casa con los niños, es tremendo. Yo no sé cómo las mamás hacen para hacer tanta cosa al mismo tiempo. Es impresionante. Pero entonces tenemos que ser agradecidos por ese hombre que va y trabaja y pasa 8 horas trabajando en esa fábrica, en esa empresa, y regresa luego a seguir con las actividades de la casa. Esa mamá que a lo mejor no sale fuera de la casa, pero tiene tanto trabajo que hacer ahí en su casa, o que aún sale a trabajar fuera y regresa a casa y todavía tiene que seguir, porque la esposa no llega a la casa y se acuesta, hermano. Ella llega, tiene que cocinar, tiene que preparar la comida para la semana. Yo veo a mi esposa los domingos en la noche preocupada para hacer la comida para toda la semana, porque tenemos que irnos muy temprano a trabajar. Entonces todo eso, a veces uno se le olvida ser agradecidos, pero es impresionante que una de las personas a las cuales somos más desagradecidos es con Dios. Yo quiero hablar un pasaje en Efesios capítulo 2, porque en Efesios nos enseña un principio bien sencillo, que la gratitud se demuestra. Porque uno puede decirle a su mamá gracias, pero ser malagradecido en el sentido práctico, de que uno ve las cosas que están pasando en la casa, a lo mejor el baño sucio, y a uno no se le ocurre mostrar agradecimiento a través de limpiar el baño, lavar los platos, o hacer diferentes actividades en la casa, tratando de agradecer a mamá. Entonces, en este pasaje hay varias preguntas que vamos a ir haciendo, y yo necesito que usted me ayude para ir respondiendo las preguntas. Por ejemplo, del versículo 1 al versículo 3, la pregunta es: ¿quién era usted? ¿Quién era yo antes de conocer a Cristo? ¿Quiénes éramos realmente? ¿Qué dice la palabra? Si me pueden poner en la pantalla, Ulises, el texto. Dice: en otro tiempo ustedes, está hablando a todos, ustedes estaban, ¿cómo dice, hermano? Muertos en transgresiones y pecados. Eso era nuestro pasado, eso es nuestro pasado. Estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Reina Valera, pero aquí dice transgresiones y pecados. O sea, estábamos mal, hermano. O sea, nuestra condición espiritual era terrible. Realmente, si uno se pudiera ver espiritualmente y ver a la otra persona y ver la suciedad espiritual que hay, o sea, que nos daría asco. Nos daría asco. Porque veríamos realmente cómo somos realmente, cómo realmente estamos. Entonces la Biblia nos describe de una manera gráfica. Dice que en primer lugar estábamos muertos. O sea, una persona muerta no tiene capacidad de hacer nada, hermano. Un muerto ya no puede hacer cambios en su vida, se acabó el tiempo. Una persona dice que estábamos muertos en delitos y pecados, o sea, éramos insensibles a lo que realmente estaba pasando. Por eso la Biblia dice que el ser humano sin Cristo está con un velo en sus ojos y no puede ver lo que está pasando. El ser humano muerto en delitos y pecados no se da cuenta que va camino al infierno. No se da cuenta que está condenado. Usted puede negar que el infierno existe, pero el infierno está ahí, es real. El que usted lo crea o no lo crea no hace que el infierno cambie. La segunda cosa que nos dice este texto en el versículo 2, no solamente vivíamos en pecados, sino que dicen: los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Antes, usted y yo éramos hijos del diablo.
Éramos hijos del diablo, hermano. Dentro de la Biblia se dividen en dos secciones. Está la familia de Dios y la familia del diablo. Usted puede discutir y decir que suena muy pesado, pero la Biblia es clara. Cuando Jesús se confronta con los fariseos, con los religiosos de la época, Él les decía: ustedes son hijos del diablo, de Satanás. Porque no se trata de cuánto una persona conoce de Dios, sino si realmente tiene una relación personal con Dios. Usted puede ser católico, evangélico, testigo de Jehová, mormón, adventista, lo que usted quiera. Ninguna religión realmente te acerca a Dios. Ninguna. La Biblia dice que una persona sin Cristo está condenada, está viviendo bajo el poder de Satanás. Por eso es normal cuando la gente se opone a Dios, porque lo normal es que una persona que no tiene a Cristo en su corazón, no tiene al Espíritu Santo en él, se oponga a Dios. Entonces la Biblia describe a una persona sin Cristo como una persona que está bajo el poder de Satanás. En el capítulo 3, versículo 3, en la primera sección, dice que nosotros como seres humanos no solamente vivíamos bajo la influencia de Satanás, sino que nuestras pasiones, nuestro pecado nos controlaba. El versículo 3, en la primera parte, miren lo que dice. Versículo 3, por favor, Ulises. Versículo 3. Voy a leer acá, hermano, porque no me lo ponen allá. Dice: todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Hermano, el ser humano peca porque ya nace siendo pecador. Usted no le se pone cuando su bebé nace. Los bebés pequeños, hermano, son hermosos. Pero usted va a dar cuenta en el proceso de su vida que los bebés en su interior hay maldad. El bebé es egoísta. Yo me recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños. Anthony se llevan con Marali más o menos como 2 años y medio más o menos. Yo me recuerdo cuando Marali nació que Anthony teníamos que vigilarlo porque se iba despacito y agarraba cualquier cosa, un zapato, lo que sea, y se la tiraba encima de la cuna y le pegaba el zapatazo y se iba corriendo. Porque sentía que Marali había llegado a la casa para quitarle el lugar que él tenía. Él pasó 2 años y medio siendo el único hijo en la casa. No me puse a decirle: mi hijo, cuando tu hermana llegue, dale zapatazos porque ella te quiere quitar tu lugar. Yo no me puse a decirle eso, hermano. Es natural, el ser humano, ya a medida que va creciendo, aún chiquitos, son egoístas. ¿Por qué cree usted que el niño llora y grita cuando quiere comer? Porque él sabe que él tiene el poder de controlarla a usted, hermano. Los papás nos desesperamos cuando los niños lloran y gritan. O sea, en el ser humano hay maldad. Dice la Biblia claramente que nosotros vivíamos antes en ese tipo de pensamiento. Los deseos carnales nos controlaban. Eso era nuestra naturaleza, lo natural en el ser humano. Y al final dice, en ese versículo, capítulo 3, versículo, a la última parte, dice: por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. O sea, que Dios, cuando me veía, le producía yo enojo. O sea, Dios me rechazaba por causa del pecado. Hermano, el pecado no puede estar en la presencia de Dios. Y cada vez que Dios me acercaba a Dios a través de una religión, Dios me rechazaba. Eso provocaba vómito. Como cuando una persona no se ha bañado mucho tiempo y se le acerca a usted, usted puede ser muy santo, pero el olfato, hermano, usted siente el golpe, dicen allá en mi país. Se siente la peste de la persona. Bueno, cuando una persona en pecado acerca a Dios, eso rechaza, Dios lo rechaza, hermano. Porque en la presencia de Dios no puede haber pecado, Dios es santo. Entonces, eso era lo que éramos usted y yo antes. Pero la Biblia dice, la segunda pregunta que este pasaje nos dice: ¿qué hizo Dios por nosotros, hermano? A partir del versículo 4 dice que Dios nos amó. Mire el versículo 4 lo que dice que Dios nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, a cada persona, hermano. A cada persona, no importa quién sea. No importa de dónde la persona esté en este momento, en el que hoyo esté. Cada persona es amada por Dios. La misericordia, la Biblia nos habla de la misericordia y de la bondad de Dios. Son dos cosas, en cierto sentido, complementarias, pero al mismo tiempo opuestas. Porque la misericordia tiene que ver con que Dios no me da aquello que yo realmente me merezco. Que me merezco el castigo, la disciplina, la condenación, mandarme al infierno. Pero Dios en su misericordia no me da eso, sino que Dios en su amor, en su bondad,
en su gracia. La gracia es cuando Dios me da lo que yo no me merezco. ¿Qué no me merezco? El perdón, la salvación, la restauración. Entonces Dios lo hace por amor, hermano. Dios no está obligado. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Bueno, ninguno de nosotros tenía nada realmente que Dios necesitara. Dios pudiera haber hecho una nueva creación. Pero simplemente Dios amó al ser humano. Imagínense qué tremendo que Dios se enamorara de la humanidad. En segundo lugar, en el versículo 5 dice que Dios nos dio vida. Justamente nos amó, nos dio vida. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Hermano, la vida eterna, la vida nueva solamente se obtiene a través de Cristo. No hay otra manera, hermano. Ahora, ¿qué hicimos usted y yo realmente para ganarnos esa vida nueva? Nada. Absolutamente nada. Dios nos dio la vida en Cristo por gracia. Eso es lo que Dios ha hecho. Nos amó y nos ha dado vida nueva. Pero también Dios, dice en el versículo, ahí en el mismo versículo 6, en la primera parte, dice, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo. O sea, usted y yo somos resucitados. Porque estábamos muertos en delitos y pecados, ahora en Cristo, ahora somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es decir, Dios me dio una nueva vida, hermano. Es decir, yo no puedo seguir viviendo como chileno. No puedo seguir viviendo como colombiano. No puedo seguir viviendo como mexicano. No puedo seguir viviendo como salvadoreño, como nicaragüense o venezolano o cubano. No. Ahora dice la palabra, cuando vengo a Cristo soy una nueva criatura. Dice que ahora yo soy miembro, soy parte del nuevo pueblo de Dios. Dice que ahora yo tengo una nueva ciudadanía. Es diferente. Justo ayer estábamos hablando de eso con los hombres y Francisco compartía algo, que él dice que se tuvieron una reunión en una cuestión de negocios y había gente de diferentes países y cada uno hablaba de su país y se quejaba de Montreal. Pero cuando llegó donde él le dice, oye, ¿tú cómo te sientes en Montreal? Dice, yo no soy ciudadano, dice yo soy, bueno, creo que la mamá es colombiana y el papá es chileno. Dice, pero yo no me siento de ninguno de esos países, porque en Cristo yo ahora tengo una nueva ciudadanía. Ahora yo soy miembro, soy ciudadano del reino de Dios. O sea, antes éramos ciudadanos de esos países y nos comportábamos como se comporta la gente de esos países. Yo no sé cómo será en su país, pero en mi país cuando llega el autobús, el que es más inteligente, el que es más fuerte se sube. No hay filas ni nada de eso, sino que como acá. No, acá la gente se sube. Ahora ha cambiado un poquito. Porque a mí me sorprendió la otra vez que fui a dejar a mi hermana a la terminal de autobús y me sorprendió que en el autobús permiten primero que suban la gente mayor, luego la gente que tiene niños pequeños y la gente que tiene algún impedimento físico y luego los demás. Pero eso antes, hermano, en mi época no era así. O sea, yo iba a la escuela y me iba arriba en el autobús. O sea, era así, o sea, era el que era más fuerte se metía al autobús. Y usted sabe que ahora que somos ciudadanos de Canadá, no funciona así. Ahora se tiene que llegar, ponerse en la fila y esperar y así cada uno en orden. ¿Por qué? Porque ahora ya no podemos hacer las cosas como las hacíamos en nuestros países, tenemos que hacerlas como se hacen acá. Allá se hablaba español, aquí se habla francés. Si usted quiere vivir en Quebec, tienen que hablar francés, no hay otra opción, hermano. Entonces, cuando antes yo era salvadoreño, ahora soy miembro, soy ciudadano del reino de los cielos, tengo que hablar como habla un ciudadano del reino de los cielos. Dice la palabra, y todo lo que habléis, sea de palabra o de hecho, dice, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Así que dice Dios que así como usted canta tan bonito aquí en la iglesia, así hable en el día a día. Así como, ¿verdad que usted no dice malas palabras cuando está cantando? No, claro que no. Entonces no puede decir malas palabras en el día a día. Porque todo lo que decimos, dice la palabra, de todo lo que decimos, Dios nos va a juzgar. Entonces Dios quiere que entendamos que ahora somos nuevas criaturas. Ya no somos como antes. Eso es lo que Dios ha hecho. Pero en el versículo 6, la parte B, dice que también Dios nos dio un lugar de privilegio. Dice que nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo a usted lo veo sentado ahí en una silla. Pero espiritualmente Dios lo ve ahora sentado en lugares celestiales con Cristo. ¿Por qué cree que el diablo lo ataca tanto?
Porque usted y yo tenemos un privilegio que nadie más en el universo tiene. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo ya ahora, no va a ser en el futuro, es ya. Entonces Dios ha hecho un cambio tremendo en mi vida. O sea, Dios ha sido maravilloso. Todo lo ha hecho realmente por gracia. ¿Por qué Dios lo hizo? Simplemente porque a Él le place hacerlo, hermano. Dios no está obligado a hacerlo, simplemente lo hace porque Él quiere hacerlo por su misericordia. Vean lo que dice el versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros. Mire, este versículo es impresionante. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con Cristo. Mire, Dios es maravilloso. Porque Dios quiere que en el futuro nos demos cuenta, hermanos, de todo aquello que Dios nos ha dado. O sea, la conversión es el inicio de todo lo que Dios tiene para nosotros. Dice que Dios nos bendice conforme a sus riquezas en gloria. Dios es precioso, hermano. Dios es bueno, Dios está siempre para bendecirnos, para amarnos, para cuidarnos. Miren el versículo 7 lo que dice. De modo que en los tiempos futuros, voy a leer esta versión, creo que me cambiaste la versión, Ulises. La Nueva Traducción Viviente, por favor. Porque lo dice un poquito más claro y quiero enfatizar lo que dice ahí. Miren lo que dice esta versión. De modo que en los tiempos futuros, yo creo que lo lea y lo analice. De modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. ¿Qué es lo que está diciendo acá, hermano? Que Dios hizo un cambio en nuestra vida, pero que en el futuro es como que Dios te va a agarrar y va a decir al universo, mire el cambio que hice, mire lo valioso que es esta persona, mire cuánta gracia tuve que derramar en esta persona, mire qué valor tiene esta persona ahora que está en Cristo. Es como que Dios está sintiéndose orgulloso de cada uno de nosotros. Porque mire lo que dice, de modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza, la gracia y la bondad que nos tuvo. O sea que en el futuro, nosotros podemos decir, Señor, gracias, porque tú has sido bueno con nosotros. Como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estábamos unidos a Cristo Jesús, hermano, todos los que tenemos a Cristo en nuestra vida, todos hemos sido bendecidos una y otra vez. Ahora en el versículo 8, sé que usted lo conoce. El versículo 8, dice que Dios nos salvó por gracia. La gracia es cuando Dios me da lo que no me merezco. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. La salvación, hermano, es en el momento que uno cree en Cristo. Ahora, yo le he explicado, hermano. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. O sea, decir con mi boca que yo creo en Cristo no significa que en la realidad haya una conexión con el Señor. Hay una conversión. Pero cualquiera puede decir que cree en Cristo, hermano. Si usted sale a la calle y le pregunta a la gente si es cristiana, le van a decir que sí. Pero eso no cambia realmente la realidad de la persona. Entonces dice, porque lo salvó por su gracia, cuando creyeron, ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios, la salvación es gratis. No hay que pagar nada, hermano. Usted no es salvo por venir a la iglesia. Si usted viene a la iglesia para que la iglesia lo salve, hermano, la iglesia no salva. El pastor no salva, el único que salva es Jesús, solamente. Dice que somos salvos por gracia. Dice que es un don, un regalo de Dios. Ahora en el versículo 9 nos dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Dice, la salvación es un premio por las buenas cosas. Dice, no es un premio por las buenas cosas que hayamos hecho. No importa que tan buena persona seas. Eso no te da más gracia a Dios, ni más misericordia. O sea, no importa cuántas buenas obras hagas. Bueno, a mí se me parte el corazón cuando veo gente en la calle pidiendo dinero. Pero una señora me decía, no hay que darle dinero porque todo eso lo usan para las drogas. Hay un sistema de venta de droga aquí en Montreal impresionante. Tú sabes que eso que pasa en nuestros países, que los pandilleros pedían piso, le llaman en algunos países, o cuota. Eso en Montreal también es una realidad, hermano, eso existe acá también. Pero usted ve que a veces queman negocios, porque no quieren pagar la cuota. O sea, aquí también pasa, hermano. El ser humano es malo aquí y en cualquier lado, hermano. Entonces dice la Biblia que somos salvos por gracia, sino por alguna buena obra que nosotros hayamos hecho. Dice, sino que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Nadie ha hecho nada que sea diferente. Ahora, todo esto es la introducción. Pero vamos al versículo 10, por favor. Porque en el versículo 10, hermano,
Nosotros estamos agradecidos a Dios por su gracia, por su misericordia, por la salvación que nos ha dado. Pero el versículo 10 nos hace un llamado. Porque para Dios no le basta que usted le diga que está agradecido con Él. Dios quiere que eso lo demostremos. Dice la Biblia, pues somos, fíjate lo primero que dice, somos la obra maestra de Dios. Dígaselo usted mismo ahí, soy la obra maestra de Dios. Es lo que dice la Biblia. Dígalo. Así con su usted chaparro, alto, flaco, gordo. Usted es la obra maestra. Imagínese, hermano. Y la creemos. ¿Sabe que en el universo nadie tiene ese privilegio? Solamente nosotros, hermano. Nadie en el universo tiene la imagen y semejanza de Dios, solamente nosotros. Dice que somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Es decir, que somos creación de Dios, pero también somos hijos de Dios. O sea, hay una relación cercana con Dios. Ahora, cuando yo me doy cuenta de la gracia, la misericordia de Dios, la pregunta que surge es, ¿cómo yo puedo demostrar a Dios que estoy agradecido? Y Dios nos da la respuesta ahí en ese versículo. Dice, ¿a fin de qué? O sea, esta es la razón por la cual Dios me salvó. Esta es la razón por la cual Dios me dio vida nueva. Esta es la razón por la cual ahora yo recibo la gracia y misericordia de Dios en mi vida. A fin de que hagamos las buenas cosas que preparó para nosotros tiempo atrás. O sea, Dios quiere que yo haga obras. Hermano, la salvación no se obtiene por las obras. Pero cuando ya soy salvo, Dios espera obras. Ahora la pregunta es, ¿usted y yo entendemos que la salvación es por gracia? ¿Usted y yo entendemos que la salvación es gratuita? ¿Usted y yo entendemos que yo no merecía la salvación? ¿Usted y yo entendemos que la salvación realmente es algo que Dios planificó desde antes de la fundación del mundo? Sí, hermano, lo entendemos. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto ser agradecidos con Dios? Si yo le pregunto, ¿cuáles son las obras que Dios preparó para que andemos en ellas, para que las hagamos? Mencióneme algunas, desde el punto de vista bíblico. Dígame una obra que Dios diga en la palabra que tenemos que hacer. Proclamar el Evangelio. Ahora, yo le pregunto, usted sabe que la salvación es por gracia, entonces, ¿por qué no predicamos? Hermano, si usted, y a lo mejor a usted le puede parecer esto ofensivo, pero si usted como creyente nunca ha llevado a una persona a Cristo, hay un problema, hermano. Porque usted se avergüenza de Cristo, usted no ha entendido que la salvación es por gracia. Fíjense que esta semana observaba en la calle a grupos de testigos de Jehová. Yo digo, ¿por qué ellos lo hacen? No importa las horas, hermano, el horario, ellos lo hacen. ¿Por qué? Si lo quedan compartiendo es falso. Pero nosotros que tenemos la verdad, hermano, o sea, yo no entiendo, o sea, la Biblia es clara, la Biblia nos dice claramente cómo una persona puede entender que la salvación es por gracia y no compartirla con otros. Dígame, ¿por qué no se hace? O sea, si no compartimos el Evangelio, hermano, significa que no hemos entendido que es por gracia. Significa que usted a lo mejor piensa que usted se ganó la salvación. Entonces quiere que el otro se la gane igual. No, hermano, la salvación es por gracia. O sea, Dios nos dio la orden de ir y predicar el Evangelio. O sea, tenemos que entender que las obras que Dios preparó no es una opción, es una orden. Dios no me dijo, bueno, si alguno quiere. Como me decía una vez una hermana en una iglesia, me dice, mire, yo sé que la Biblia dice que tenemos que evangelizar, pero es que a mí no me gusta. Yo siento que a mí particularmente Dios no me llamó a eso. No, hermano, todos tenemos que evangelizar, todos. Ahora, si usted realmente tiene 40 años del Evangelio y nunca ha llevado a una persona para Cristo, hay un problema. Y el problema es que o usted no es salvo, por eso no siente la necesidad de compartir el Evangelio, o usted es rebelde. ¿Cuál le gusta más? Si no es salvo, hermano, acepta a Cristo hoy. Usted es rebelde, arrepiéntase, hermano. Porque cuando lleguemos al Señor, Dios nos va a pedir cuentas y usted no va a poder tener excusa. Hermano, mire, yo siempre le digo, donde usted se mueve, ese es su púlpito. Yo, por ejemplo, manejo un Uber. Hermano, todos los días yo le digo, Señor, dame una persona para compartirle, dame una persona. Me ha tocado, y les contaba en algún momento la experiencia de una persona que recogí en un supermercado. Tenía un montón de bolsas, hermano. Y claro, normalmente uno no se tiene que bajar del carro, pero digo, bueno, si una señora me bajé, era una señora africana, creo que venía de Ghana o de Congo, algo así.
Entonces, pero cuando yo me bajo, ella empieza a decir, oh Señor Jesús, en francés, ¿no? Señor Jesús, tú eres maravilloso, te oré, Señor, que tú me mandaras a alguien que me ayudara con las maletas, porque tú sabes que mi brazo me duele. Y claro, yo le escucho orar, digo, bueno, Señor, está bien. Ya voy y le meto las maletas y todo eso, y ya cuando vamos, y le digo, te escuché orando. Me dice, sí, yo soy creyente. Y entonces, le digo, yo soy también creyente. Me dice, ¿y qué haces en la iglesia? Yo soy el pastor de la iglesia. Me dice, oh Señor Jesús, dice, aleluya, dice. No, hasta el pastor me mandaste, dice. Y cuando nos bajamos, estábamos en invierno, cuando ya llegamos a su casa, la entrada, hermana, era por detrás de la casa y era una escalera de metal que se movía, hermano. Entonces, cuando yo subo con las primeras bolsas, eso se movía, hermano. Y ahí empecé a subir, me sentía cansado, ¿no? Y me faltaba el aire porque eran bastantes bolsas. Cuando ya tengo las bolsas arriba, le digo, bueno, le digo, que Dios te bendiga. Y me dice, no, espérate. Me dice, tal día tengo una operación. Necesito que ores por mí, porque yo sé que si Dios te mandó para que tú ores por mí, ora. Y ahí, hermano, en la calle, ora por ella. Yo le digo, voy a hablar en español porque me siento más cómodo en español. Y usted ve, las oportunidades están en todos lados. Yo he visto gente llorando, hermano, en el carro, porque van al hospital a visitar a alguien que esté enfermo, muy enfermo. Y orar por esa persona, decirle, ¿sabes qué? ¿Puedo orar por ti? Sí, claro. He encontrado gente creyente, me dice, oye, qué tremendo, gracias por encontrar a alguien creyente. He encontrado indígenas, hermano, de allá del norte, diciéndome cómo Dios está haciendo obra tremenda allá. O sea, sí, hermano, donde nos movemos, su escuela, si usted ya está retirado, hermano, fantástico, váyase a un metro, lleve tratados, váyase al supermercado, váyase al parque. Pero en cualquier lugar podemos hacer las obras que Dios nos ha mandado, hermano. Nadie está excluido de compartir el evangelio. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué otra obra? El servicio en la iglesia, hermano. Dios nos ha dado dones. O sea, Dios a nadie le ha dado el don de macete, y lo hemos dicho varias veces. Don de macete, el don de adorno. No, hermano, todos tenemos que servir. Si usted no sirve, hay un problema, hermano. Hay un problema, porque entonces usted no ha entendido que Dios lo salvó para que le sirviera. La alabanza, hermano. Dios dice de la Biblia que Dios busca gente que lo alabe. Dice la Biblia, todo lo que respira, alabe a Jehová. Pablo dice en Romanos 12 que tenemos que darle a Dios todo por causa de las misericordias que Dios ha dado en nuestra vida. La ofrenda, hermano. Yo veo la gente, la cara que pone cuando la persona que está aquí dice, vamos a recoger la ofrenda. A gente que en ese momento justo en la garra de ir al baño. Usted mete la mano a la bolsa y dice, hay gente, hermano, que pone la ofrenda y pide cambio. O sea, no hemos entendido, hermano, si todo lo que tenemos es de Él. Todo. ¿Qué dice el Señor? Trae los diezmos a la folí y hay alimento en mi casa y probadme ahora, si no abriré la ventana de los cielos. Hermano, Dios siempre es bueno. Siempre es bueno. Y mire, hermano, cuando a mí, yo soy una de las personas que a mí me da vergüenza hablar de dinero. Me da vergüenza, pero cuando uno va a la Biblia se da cuenta de que el diezmo, la ofrenda es por gratitud, no es una obligación, hermano. No estamos obligados a diezmar. Es por gratitud a Dios. Pero cuando no lo damos, Dios dice, eres un ladrón. Dice, Dios le decía al pueblo, ustedes son unos ladrones porque la nación toda me ha robado. Entonces cuando yo no le doy a Dios lo que le corresponde, estoy demostrando que no estoy agradecido, hermano. Si no fuese por Dios, usted no se podía levantar el día a día a trabajar. Hoy estábamos orando y temprano estábamos orando por Francisco. Francisco es un hermano que fue el primer graduado del seminario de Sembec en español. Y hace como 2 semanas, 3 semanas estuvieron allá en la iglesia presbiteriana, algunos hermanos de acá, celebrando el primer año de cumpleaños de su hijo. Y el 1 de julio, el próximo 1 de julio, Francisco va a tomar el pastorado en la iglesia bautista Conexión en Presbyteriana. El domingo pasado, él estaba haciendo bautismos cuando se empezó a sentir mal. Dice el hermano Wesley que cuando lo vio mal, le dijo, ¿te quieres salir? Lo estaba bautizando, le dice, no, estoy bien. Pero dice que ya solamente le hizo seña, ya no le habló porque dice que nada más balbuceaba. Cuando él sale del púlpito se va de boca y cae un neurisma, hermano.
Un neurisma. Entonces tuvieron que llevarlo al hospital, tuvieron que llevarlo a Quebec, porque si la ambulancia se venía a Montreal, se iba a morir en el camino. Está en coma, hermano, 34 años, más o menos 35. Un bebé de 1 año. Y usted piensa que Dios no es bueno con usted. Y usted está aquí sentado. Sí, pues usted que tenga diabetes, colesterol y sea de la pandilla de los chicos malos. Malos de la diabetes, malos del colesterol, malos de todo. Sí, hermano, pero está vivo. ¿Usted sabe qué daría una persona allá en Venezuela por poder ver una vez más a sus hijos que quedaron enterrados y que no los pueden sacar? ¿Usted imagina? ¿Y a usted le cuesta? Hermano, mire, para Dios cada ser humano es tan valioso que dice la Biblia, y cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Imagínense. Mire, yo he visto gente convirtiéndose, hermano, y es impresionante. A mí hay una experiencia que tuvimos, éramos estudiantes del seminario, nos tocaba ir a Reynosa, todos los estudiantes teníamos la obligación de hacer el servicio práctico. En el seminario tú te puedes graduar con buenas calificaciones, pero si no hacías servicio práctico no te graduaban. Entonces a mí me tocaba hacer el evangelismo con mimos. Mi esposa hacía evangelismo con payasos, ella se vestía de payaso y hacía los mimos. Me recuerdo que estábamos en el centro de la ciudad de Reynosa, estábamos haciendo los mimos, y había uno de los muchachos, que ya estaba en 4º grado, que hacía lo que se llama un tablero. Y con el tablero hacía como un dibujo y iba explicando el plan de salvación, mientras nosotros hacíamos las mímicas y hacíamos énfasis en el plan de salvación también. Al final del tiempo de que estábamos presentando el evangelio, una compañera y yo, me dice ella, yo todavía con la pintura, me dice, acompáñame. Vamos hacia el parquecito y estaba una muchacha con una minifalda. O sea, uno se daba cuenta que por la pintura y todo eso era una prostituta. Me recuerdo que nos acercamos a ella y empezamos a hablarle del evangelio, y entonces le hablamos de la mujer samaritana, que había tenido 5 mayores, que tenía ahora 9 era el suyo. Le hablamos de la mujer que entró a lavarle los pies a Jesús con el perfume. Y le hablamos de que para Dios realmente toda persona es valiosa. Y ahí llorando, hermano, ahí llorando, con todo eso, dijo, ¿a poco Dios realmente me ama tanto así? Y le mostramos. Y allí me recuerdo que ella se arrodilló ahí en el parque, hermano, delante de toda la gente, y ahí una prostituta aceptando a Cristo. Eso es lo que hace Dios. Bueno, veíamos borrachos, pero realmente borrachos tirados ahí, nosotros compartiendo el evangelio, levantándose, hermano. Y eso a mí me sorprendía, porque yo veía eso como un milagro. Un tipo borracho, tirado ahí, a veces hecho del baño, levantándose y diciendo, yo quiero eso. Y tienes que decirle, Señor, dame una nariz de zorrillo. Porque había que abrazarlo, hermano. A esa persona que tenía días de no bañarse y que estaba a lo mejor hecho del baño. Abrazarlo porque ahora es un hermano en Cristo. Eso es lo que hace Dios. Bueno, Dios dice que Dios preparó obras para que andemos en ellas. ¿Cuándo, hermanos, nos lo hacemos? Mire, el hermano Ulises se para acá y dice, hermanos, tenemos que hacer anótese en la lista para la limpieza. ¿Qué quiere, hermano? ¿Usted piensa que para Dios es más importante estar aquí al frente predicando que hacer limpieza en el templo? No, hermano. Para Dios dice la palabra que si un vaso de agua damos en su nombre, ya tiene, el Señor realmente lo ve como algo valioso y no perderá su recompensa. Todos tenemos tiempo, hermano, para hacerlo. Todos. Entonces Dios ha preparado obras para que andemos en ellas. Es Él que las ha preparado. Que le sirvamos. Dios es tremendo realmente cómo hace las cosas. Ahora, es interesante que en Santiago capítulo 2, Santiago 2, versículo 14, hasta el 18, vean lo que dice Santiago, hermano. Santiago lo resume de una manera práctica. Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago 2, 14, es Mateo, Ulises. Por favor, Santiago capítulo 2, versículo 14. Mire cómo lo dice Santiago, hermano. Porque yo entiendo que en nuestra vida cristiana no habla de la fe y todo eso, y somos salvos por la fe. Pero miren lo que dice Santiago. Amados hermanos, hablando a la iglesia, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Es una pregunta que hace Santiago. Ahora el versículo 15.
porque lo lleva al aspecto práctico. Supóngase que venga un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Imagínense que usted ve una necesidad en alguien. Ahora el versículo 16. Y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día. Abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da el alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Versículo 17. Santiago, hermano, lleva a reflexionar, porque el evangelio tiene que ser práctico, tiene que ser mostrado a través de lo que hacemos, a través de las obras que Dios quiere que hagamos. ¿Cómo pueden ver? Dice, la fe por sí sola no es suficiente. Bueno, cualquiera puede decir que cree en Dios, pero solo lo que hacemos en el día a día lo que demuestra que esa fe es real. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Si yo veo necesidad, hermano, y no la quiero cubrir, hay un problema entonces. Mire lo que dice el versículo 18. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe y otras buenas acciones. Pero yo les digo, dice Santiago, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Es decir, hermano, la salvación es por gracia. Pero cuando ya yo experimenté la gracia de Dios, Dios espera que yo haga las cosas que Él me manda a hacer. ¿Qué hacer? Evangelismo, hermano, el servicio, que nos honremos con las ofrendas, que nos amemos unos a otros, hermano. En una iglesia como la nuestra, donde somos multiculturales, tenemos que aprender a aceptarnos. El mexicano debe de parar y decir, no, es que solamente la comida mexicana es buena. No, hermano, también las baleadas son ricas. ¿Sí o no? Las baleadas hondureñas. También los nacatamales nicaragüenses. ¿Cuál es el plato típico de Panamá, Gabriel? El arroz con pollo. Las empanadas. Ahí está, hermano. Empanadas chilenas. Todavía me acuerdo de Isabel que se enojaba porque ella me daba empanadas chilenas y yo le ponía siempre ketchup. Y me decía, ¿cómo le vas a poner ketchup? Hermano, a mí me gustaban con ketchup. Hermano, tenemos que mostrar el amor. Entonces, ahorita dieron los muchachos el anuncio de que se va a recoger víveres para mandar a Venezuela, y eso es servicio, hermano. Eso es servicio. De hecho, hay una canasta de amor. Necesitamos traer víveres, porque a veces usted ve a la gente aquí que está bien, pero usted no sabe, hay gente que no le ajusta, hermano, el dinero que gana. La vida está carísima, hermano. La vida está carísima. Como le decía a alguien ayer, o sea, yo como pastor prefiero trabajar, estar a tiempo completo, pero cuando tú trabajas, tú te das cuenta cuánto le cuesta a los hermanos ganar el dinero. ¿Cuánto les cuesta ganar ese dinero que dan como ofrenda? Les cuesta. Pero cuando tú eres un pastor a tiempo completo, muchas veces te alejas de la realidad de que la gente tiene que levantarse a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Entonces Dios quiere que entendamos que hay obras que Dios quiere que hagamos para el servicio. Y otra vez, tenemos que recordar que hacer estas obras es obligatorio. Usted me dice, no, eso no me incluye a mí, no. Todos estamos incluidos y es obligatorio. Las obras nos salvan, pero deben hacerse después de ser salvos por la fe. No hacerlas es un acto de desobediencia y rebeldía. Así que hoy, hermano, yo le invito a usted, hagamos un compromiso con Dios. Que le podamos decir, Señor, yo a partir de ahora, Señor, cada oportunidad que tú me des de hablar con una persona del Evangelio lo voy a hacer. Hermano, si usted dice, hermano, a mí me da nervio, denle un tratado aunque sea. Y hay gente que no da tiempo de compartirle. Porque te dicen no, pero te dan el tratado. ¿Se da cuenta? Yo he conocido en el Uber pastores, hermano, que han estado retirando de la obra. Y Dios los ha llamado otra vez, ¿sabes qué? Me voy a volver a congregar, voy a buscar una iglesia. A lo mejor no viven acá, a lo mejor han venido de visitas de otro país. Hermano, Dios quiere que también estemos haciendo las obras que Él ha preparado. Usted ve una necesidad en la iglesia, dispóngase. Dispóngase. Está en la casa de Dios, hermano. Y quiero aprovechar para decir algo, por favor, hermano. En la casa de Dios no se come. Por favor. ¿Quiere tomar su café? Vaya a la cocina. ¿Quiere comer su taco? En la cocina. ¿Quiere comer chicle? En la cocina. Por favor, respetemos las cosas de Dios. Este es el templo de Dios. Y Dios es celoso, hermano. Celoso con su casa. Entonces yo le animo que en este día hagamos un compromiso con Dios. Le digamos, Señor, mira, yo entiendo hoy que es por gracia que tú me has salvado. Y como mi vida te pertenece, a partir de ahora yo voy a buscar, Señor, cumplir cada obra que tú pones delante de mí para glorificar tu nombre. Porque yo sé, Señor,
que tú no quieres solamente que te lo diga con mi boca, sino que te lo demuestre con mis acciones. Y Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque mi Dios, tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, Señor, nadie es como tú. Señor, cuando vemos tu gracia, tu misericordia, cuando vemos, Señor, cómo tú en tu bondad, Señor, en tu plan perfecto nos salvaste y nos has amado con un amor eterno, nos damos cuenta, Señor, que nosotros realmente no merecíamos, ninguno de los que estamos acá, ninguno merecía la salvación. Pero tu palabra increíblemente dice que tú nos amaste con un amor eterno. Tu palabra dice que tú has derramado tu misericordia sobre nosotros. Tu palabra dice que por gracia nos escogiste, que por gracia somos salvos, que tu bondad, Señor, como cantábamos hoy, es nueva cada mañana, Señor. Tu misericordia es nueva cada mañana. Y Señor, gracias, porque cada uno de los que estamos aquí, que ya te conocemos, Señor, tú nos estás llamando hoy, Señor, para que podamos realmente llevar ese mensaje de salvación a los que no te conocen. Padre, yo sé que si alguien aquí nunca ha experimentado, Señor, ver ese milagro de que una persona llegue a Cristo, Señor, en el momento que experimente ese milagro, que vea a alguien que se convierte, que entrega su vida a Cristo a través de que Él predique el Evangelio, Señor, nunca va a querer parar de hacerlo. Porque, Señor, es un privilegio. Tu palabra dice que los ángeles quisieran hacerlo, pero tú nos has escogido a nosotros, Señor. Padre, perdónanos por las veces que hemos podido hacer la obra para ti, no lo hemos hecho. Perdónanos las veces cuando hemos visto necesidad en medio de tu pueblo y no hemos, Señor, tenido no hemos tomado la decisión de hacer las cosas para ti, Señor. Cuando hemos visto hermanos en necesidad y hemos cerrado nuestro corazón, nuestro puño para ayudar, Señor. Pero, Padre, en el nombre de Jesús, queremos hoy como pueblo tuyo hacer un compromiso, Señor. Queremos hacer un compromiso delante de ti. Queremos, Señor, realmente disponernos delante de ti. Queremos delante de ti, Señor, postrarnos, Señor. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Hermano, ahí donde está, la decisión es personal, pero el llamado es para cada uno. Y solamente nos diéramos cuenta de cuánto Dios nos quiere usar. Si solamente nos diéramos cuenta cuánto Dios quiere hacer a través de nosotros, cuántas vidas quiere impactar, cuántas vidas quiere cambiar, cuántos milagros quiere hacer a través de nosotros, cuántas respuestas a oraciones Él quiere dar. Señor, en el nombre de Jesús, mira a tu pueblo, Señor. Hermano, ¿ahí dónde está? Esto es una cuestión bien personal. Usted dígale a Dios, ahí dónde está. Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida, Señor. Por favor, Señor, ayuda a que tu Espíritu Santo, mi Dios, me confronte, Señor, me ayude a entender que en el mundo hay tanta necesidad, Señor, y que tú quieres usarme como un instrumento útil en tus manos. Tú no estás buscando gente súper capacitada, estás buscando gente dispuesta. Y de tu palabra que lo vil del mundo tú has llamado a usar, Señor, porque así te place a ti. Padre, gracias porque yo haya sido lavado por la sangre de Jesús. Y tú quieres ahora, Señor, que yo sea un instrumento útil en tus manos, Señor. Que entienda que todo lo que tengo es tuyo, porque de tus manos lo hemos recibido. Que entendamos que servirte es un privilegio. Que entendamos, Señor, que tú quieres como pueblo vivamos en armonía, mostrando al mundo que realmente somos discípulos tuyos. Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres bueno.